Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Muy oportuna su visita porque precisamente esta semana ha estado muy convulsionada a raíz de las distintas interpretaciones que ha tenido el denominado sacudón. Hay posturas que respaldan esta iniciativa, otras que la rechazan. Hay posturas desde sectores de la oposición que dicen que no se tomaron las medidas económicas que puedan resolver la situación de la crisis que vivimos hoy, pero yo quisiera resaltar lo que refleja hoy la prensa nacional, que es la postura de 3 firmas internacionales que destacan y que pronostican mayor recesión, inflación y tensión social a partir del denominado sacudón. ¿Cuál puede ser la interpretación que usted le da a este análisis? Esa es una interpretación eminentemente política, sin ningún tipo de sustento científico ni de análisis de la realidad económica venezolana, de su capacidad productiva, de su producción petrolera. Es una interpretación que corresponde con la guerra mediática contra Venezuela. Que analicen esas firmas, el anuncio que acaba de hacer el ministro Marco Torres por instrucción del presidente Maduro, lo acaba de hacer por Twitter hace minutos. Ya la cuenta única para fortalecer las reservas internacionales está creada y ha recibido 750 millones de dólares. Y esto va a permitir sobre todo que Venezuela cumpla con absoluta facilidad y puntualidad sus compromisos internacionales, los compromisos de deuda externa, es decir, fortalece la economía. Son decisiones que ha tomado el presidente. El vicepresidente de Economía, el general Rodolfo Marco Torres, es un hombre que sabe mucho del tema, que viene de una exitosa gestión en la banca pública al frente del Banco de Venezuela, como ministro de Finanzas. Y ahora, de verdad, es que vamos a ver cambios estructurales en la economía venezolana, profundizando el socialismo, satisfaciendo las necesidades del pueblo, pero equilibrando todo el sistema económico venezolano. Usted dice que vamos a ver cambios reales. El presidente Nicolás Maduro hacía un exhorto, hay que cambiarlo todo, y hacía referencia a las 5 revoluciones. Muchos analistas también han interpretado con este planteamiento de 5 revoluciones que el presidente Nicolás Maduro lo que está haciendo es evocando al presidente Chávez cuando hablaba de los 5 motores o de los 5 objetivos estratégicos. Desde el pragmatismo, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo van a sentir los venezolanos estos cambios? ¿Y en cuánto plazo? Porque el factor tiempo en este sentido es determinante. Los venezolanos esperan soluciones concretas en mediano y corto plazo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar los venezolanos para sentir los cambios? Mire, Trina, aquí se nos impuso un sistema durante 500 años con énfasis superior en el siglo XX, con el rentismo petrolero, a partir de los gobiernos de Juan Vicente Gómez, que entregó nuestra renta petrolera a la burguesía nacional y al sistema internacional del capital. Revertir eso no se hace en 10 años ni en 15 años con facilidad. ¿En cuánto tiempo se hace? Nosotros, el comandante Hugo Chávez, el plan de la patria ha planteado, y el presidente Maduro lo que hace es continuarlo. Por supuesto que las 5 revoluciones son parte del desarrollo teórico con aportes del presidente Maduro de lo que nos planteó el comandante Hugo Chávez. Estamos planteando que en estas primeras décadas del siglo XX podamos revertirlo. El comandante Chávez nos hablaba de fechas clave como el 2021, como el 2030, donde se cierra un ciclo histórico, el ciclo de la traición contra el libertador Simón Bolívar. Nosotros vamos a comprobar y nuestros hijos podrán heredar una patria que de verdad esté fuerte desde todo punto de vista, en todas las dimensiones de la sociedad, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión territorial, en la dimensión económica, donde hay un sistema económico, productivo, socialista que satisfaga las necesidades del pueblo y no las necesidades de la burguesía. Estos son cambios estructurales, cambios que llevan tiempo, que necesitan de la incorporación del pueblo, de los sectores productivos, de los sectores privados. Y como dice el Plan de la Patria, nosotros vamos a traspasar la barrera del no retorno con el pueblo organizado, con los sectores productivos que quieran acompañarnos, inevitablemente. Nosotros vamos hacia allá, hacia la transformación estructural del modelo económico venezolano, decirle adiós al rentismo y poner en la agenda la productividad por sobre todas las cosas para redistribuir esa riqueza con justicia entre el pueblo.
Cuando se hacen estos pronósticos de posible tensión social, se da muchísima cuenta de la conexión que debe haber entre el Ejecutivo y el pueblo. ¿De qué manera está hoy presente esa conexión en temas como, por ejemplo, el desabastecimiento y la inflación? Porque muchos venezolanos sienten que estas medidas que se están tomando pudieran ser coyunturales, pero exigen respuestas que se puedan ser sostenibles en el tiempo. Mira, la creación de la Superintendencia de Precios Justos, del CENCOEX, del Centro de Comercio Exterior, de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, de la nueva institucionalidad, de este Fondo Único de Reserva. Y allí se está incorporando el pueblo. Veíamos hace un par de días, nosotros estuvimos allí con el superintendente Andrés Eloy Méndez, cómo estamos formando al Poder Popular, a los consejos comunales, a las VC para que sean inspectores, el pueblo inspector, para que vigilen, para que luchen contra la especulación, contra el contrabando, contra la vagabundería de algunos comerciantes y empresarios, para que se incorporen a la lucha. Solo con el pueblo las cosas en la revolución tienen efectos positivos. O es con el pueblo o no es en revolución. Por eso yo te decía antes, lo estructural, el tiempo que nos va a llevar a revertir por completo el modelo. Pero ahora tenemos unos retos concretos. Uno de ellos es equilibrar macroeconómicamente el país. Otro de ellos es garantizar el abastecimiento pleno a nuestro pueblo, los precios justos, la importación complementaria que sea de verdad efectiva y manejemos y controlemos todo el sistema de distribución en DRINE. ¿Cuántas cosas no entraron en este país desde el año 2003 en adelante que nunca tuvieron efecto real? Que llegaban a los puertos y no eran recogidos por quienes lo importaron del sector privado, que luego, si acaso eran transportados, no llegaba hasta el anaquel, no llegaba hasta la mesa de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hijos, sino que eran desviados hacia el contrabando, desviados hacia la reventa interna del contrabando interno. Estamos dando una lucha estructural, y ten la seguridad que vamos a comenzar a sentir los efectos en los próximos días y en los próximos meses. En esa lucha contra el contrabando ha habido distintos señalamientos de que no solamente están en cursos sectores de la oposición, como era el discurso inicial por parte del Ejecutivo, sino que también hay funcionarios de las Fuerzas Armadas, hay también personas que son afines al Ejecutivo Nacional. ¿De qué manera se va a actuar con el rigor de la ley para que se haga justicia en este sentido y se puedan frenar las mafias del contrabando? Cuando los elementos fundamentales del capitalismo pervierten y perforan un sistema, bueno, ahí nadie se salva. Por eso nosotros efectivamente, hay grandes mafias. Esas grandes mafias que están, por ejemplo, en la frontera con Colombia, del lado venezolano y del lado colombiano, bueno, esas grandes mafias han corrompido desde miembros de nuestras instituciones, empresarios venezolanos, parte del sistema productivo, por ejemplo, las empaquetadoras que hay en la frontera, que no se justifican, que estén allí, muchas, porque no hay la producción que se corresponda con esa capacidad para empaquetar, o miembros de nuestra Guardia Nacional o Fuerza Armada, que el general en jefe, Padrino López, ha señalado y ha puesto a la orden del Ministerio Público y de la Justicia a muchísimos efectivos ya de nuestra Fuerza Armada. Aquí no hay intocables. Aquí, si es el empresario más importante, si es el jefe de una institución, si fuera un ministro, que en el caso de los ministros revolucionarios nosotros aspiramos a que jamás ocurra, bueno, caerá la justicia contra quien esté avalando y facilitando el contrabando en el país. Usted ha dicho una palabra clave, ha dicho que aquí no habrá intocables. El tema de la corrupción ha estado muy ligado a las críticas que desde sectores de la oposición se han hecho al Ejecutivo Nacional. Precisamente en este espacio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hace un señalamiento de que una persona que estuvo muy vinculada al Ejecutivo Nacional, fue también gobernador de una entidad, Rafael Icea, está señalado con alerta roja de Interpol. ¿De qué manera el Estado venezolano va a crear leyes para que se sancione la corrupción y que no exista impunidad? Se hablaba también de la necesidad de la repatriación de los capitales, producto de la sustracción de divisas a través de Cadivi y otras formas de corrupción. ¿Cómo se va a garantizar que no va a haber intocables en Venezuela? Bueno, esa es una prueba. Ese caso que tú acabas de hacer mención, bueno, doloroso, pero nosotros como revolucionarios somos los primeros que tenemos que facilitar que la justicia investigue y si resultare el investigado responsable, bueno, que caiga sobre él la pena de la ley. Y si no, bueno, pues que sea por supuesto reivindicado ante el país. Pero todo aquel sobre quien caiga sospecha, estamos trabajando en la habilitante, en las leyes para la habilitante, leyes, por ejemplo, de renta presunta, donde apenas uno pueda percibir
que hay un enriquecimiento que no se corresponde con el ingreso de un funcionario, de una funcionaria, bueno, inmediatamente, o de un empresario por el nivel y la escala de su empresa, inmediatamente podamos investigar y llevar las investigaciones hasta que nos digan la verdad. ¿Cuál fue el origen de esa riqueza? Si no es justificado, bueno, que caiga sobre él todo el peso de las leyes. Estamos haciendo las leyes que ya hay en Venezuela. Es bueno que ustedes consulten con la Contralora, son extraordinarias. Es cuestión de cumplir severamente, rigurosamente las leyes y de complementarlas con nuevas leyes que nos blinden contra la corrupción. En el marco de esas medidas sancionatorias y de todo ese esquema que se ha planteado de la repatriación de los capitales, ¿qué otras personas afectas al gobierno pudieran estar involucradas? No es cuestión de personas que estén en el gobierno o no. El que esté, si tiene la cachucha roja, o si tiene la franela amarilla, o si tiene la franela blanca, o si tiene el flu con la corbata, el que esté involucrado en corrupción, en contrabando, en delitos contra el pueblo, va a ir preso inmediatamente según las leyes venezolanas y con la voluntad política de todos los poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ciudadano, que estamos actuando coordinadamente para terminar con los flagelos y poder combatir con fuerza moral la guerra económica que se nos impone. En el marco de esa llamada guerra económica, ¿cuál es el sitial que tiene hacer de Venezuela de verdad una potencia y activar la producción y volvernos más competitivos? Porque pareciera que se están atacando las consecuencias y no las causas desde la perspectiva de reactivar el aparato productivo de la nación. Bueno, no es así. Esa es la matriz mediática. Nosotros hemos desplegado incluso a nuestros ministros como ministros plenipotenciarios por las regiones, visitando empresa por empresa, diagnosticando las necesidades de la empresa privada, de la empresa mixta, de la empresa pública, corrigiendo, dando facilidades, financiamiento. El presidente ha anunciado un fondo de $500 millones para financiar la empresa privada, un fondo por supuesto retornable. Nosotros estamos empeñados en que haya producción en el país. El socialismo se fundamenta en la cultura del trabajo. El trabajo es un proceso social que es el que nos transforma, el que nos libera y el que ayuda a transformar la sociedad para hacerla más justa. Y el trabajo se fundamenta en la producción, de manera que nuestro empeño es una Venezuela productiva. El comandante Chávez lo decía y el presidente Maduro lo repite. El socialismo está potencialmente, es una energía potencial que está presente en todos los venezolanos, en todo nuestro territorio, en nuestra riqueza naturales, minerales, turísticas, y nosotros lo vamos a desarrollar con el apoyo del pueblo y con unas políticas y unos planes. Estamos adelantando planes sectoriales con el vicepresidente de Conocimiento y Planificación, Ricardo Menéndez. Estamos adelantando planes en el sector agroindustrial, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de las telecomunicaciones, en muchísimos sectores que vamos a tener para desarrollar el programa, el Plan de la Patria y llevar adelante con rigurosidad un proceso de reactivación de todo lo positivo que hay en la patria venezolana. Hablando de eso positivo que hay en la patria venezolana, sin duda alguna, el talento es el baluarte más importante que tiene cada una de las naciones. ¿Cómo se está atendiendo el tema de la denominada fuga de cerebros? Porque pareciera ser un tema que se ha quedado rezagado, pero hay muchísimos profesionales que en virtud de su capacitación sienten que no tienen oportunidades en el país y se están yendo de Venezuela. ¿De qué manera se está haciendo un esfuerzo para que esto no siga ocurriendo? Sabes que las estadísticas de los últimos 2 años más bien reportan que hay muchos profesionales que están regresando a Venezuela, que se fueron a Europa y ante la crisis en Europa están regresando al país. Pero eso no desmerita a aquellos que por alguna razón se vayan del país. Nosotros los invitamos a que estén aquí. El presidente ha conformado esa vicepresidencia para el conocimiento, la ciencia y la cultura, donde está Ricardo Menéndez al frente, que es un científico, y vamos a hacer todos los esfuerzos por crear las condiciones científico-tecnológicas, industriales en el país, para que todos los talentos que se formen en Venezuela y además formados con recursos del pueblo de Venezuela en el 95% de los casos, en universidades públicas del país e incluso algunas privadas subsidiadas por el Estado. Bueno, el compromiso de ellos no es con el pueblo de Estados Unidos, ni es con el pueblo de España, ni es con el pueblo, no sé, de Australia, es con el pueblo venezolano. A él se deben y los invitaremos a que vengan a sembrar y a cosechar sus conocimientos con nosotros. Vicepresidente, tenemos que hacer una breve pausa. Para el regreso quisiera que conversáramos sobre el rango constitucional que tienen las vicepresidencias. Hay duras críticas que dicen que no están en el marco de la Constitución, que están al margen de la Carta Magna. Esto quisiera que lo habláramos al regreso. Correcto. Aquí en Entrevista a Venevisión. Vamos a una pausa y venimos con más. Venevisión, líder en opinión.
por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en la entrevista a Venevisión con Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República. En la parte anterior quedó en el aire una pregunta: si estas vicepresidencias tienen rango constitucional. Un diputado de Primero Justicia, Miguel Pizarro, hacía el señalamiento de que estas vicepresidencias estaban fuera de la Carta Magna. ¿En qué sentido esto es cierto? Y quisiera que también nos detallara, con este Consejo de Vicepresidencias, ¿cómo quedan sus funciones? Mira, diputado Pizarro debe estar estrenándose en el ámbito del derecho constitucional, que no es su área. La Constitución establece los grandes poderes y su estructura fundamental. La organización del Consejo de Ministros queda a disposición del presidente de la República y puede organizarlo como a bien tenga. El presidente Chávez creó las vicepresidencias hace ya 6, 7 años y lo que hemos hecho es generar, agrupar algunas vicepresidencias y otras. El vicepresidente ejecutivo constitucionalmente es el gran articulador y el gran apoyo para llevar adelante todas las directrices del presidente Maduro. Yo soy, me corresponde ser en este momento histórico, el gran articulador en primer lugar de las vicepresidencias, por eso existe el Consejo de Vicepresidentes, que nos reunimos, y por supuesto el Consejo de Ministros. Y cada ministro y cada ministerio pertenece a una vicepresidencia determinada. Es una manera de organizar el trabajo. No tiene nada que ver con si tiene o no tiene rango constitucional. La Constitución es una gran guía, una gran orientadora, una gran orientadora de directrices. No es una organizadora burocrática de los procesos. Ahora, es muy importante que en este sentido sepan que el equipo que se ha conformado es un equipo de altísimo compromiso, de altísimo nivel. Allí ver a un Elías Agua en el socialismo territorial, en las comunas, ver a un Ricardo Menéndez con el conocimiento, a un Héctor Rodríguez que lo ha hecho también en la vicepresidencia para las misiones socialistas, para lo social. Y aquí nadie va a desmontar el modelo de este plan de la patria, Andrina, nadie. El modelo que nos dejó el comandante Chávez, el gran compromiso del presidente Maduro es profundizar el modelo que el comandante Chávez comenzó a construir, porque aquí todavía en Venezuela impera el modelo capitalista, rentista, petrolero, y nosotros estamos dando una gran batalla para convertirlo en el sistema productivo socialista, ¿verdad? Y nadie va a impedir, no hay manera de impedirlo, el pueblo ya está decidido. Tomó el rumbo en 1998, lo ratificó en el 2000, lo ratificó en el 2004, lo ratificó en el 2006, lo ratificó en el 2009, lo ratificó en el 2012, en el 2013, 2 veces, el 14 de abril y el supuesto plebiscito aquel del 8 de diciembre lo volvió a ratificar. Hay interpretaciones que dicen que estas vicepresidencias se pudieran trasladar a mayor burocracia por parte del Estado. ¿Considera usted que esto es así? En lo absoluto, esas son necedades de quien plantean esa situación. Los vicepresidentes son ministros que coordinan el trabajo de otros ministros, en lo absoluto. Eso no tiene ningún sentido. Es una necesidad una necedad de la opinión pública presentarlo en esos términos. Hablando de la opinión pública, había muchas expectativas acerca de los anuncios y se decía que dentro de esas medidas que se iban a tomar estaba el incremento o el ajuste del precio de la gasolina, a lo que el presidente de la República respondió que no iba a atender a los chantajes o a las presiones para que se aumentaran los precios de los hidrocarburos. También se había especulado sobre la reunificación cambiaria. Nada de esto sucedió. Muchos dicen que se está estirando la arruga y al margen de esta opinión también han expresado que se está preparando un paquete tributario. ¿Es esto cierto? Mira, el empeño de la burguesía, la clave de la pugna en este país es el acceso a la renta petrolera, que estuvo en manos de la burguesía y la utilizó para sus fines, para su enriquecimiento, para sacarla del país, para abandonar al pueblo. Todos recordamos a quién le dio los auxilios financieros el presidente Caldera en 1994 y 95, a los ahorristas, ¿no? Se los dio a los dueños de los bancos que se lo volvieron a robar. Ese es un ejemplo de qué se hacía con la renta, con la riqueza nacional. ¿Dónde está la riqueza nacional hoy? Ahí está en el módulo de Barrio Adentro, ahí está en el CDI, ahí están en la misión alimentación, en el Mercal, en el Pedeval, en la escuela con su programa de alimentación, con sus canaimitas, con sus libros gratuitos. Ahí está en las grandes obras de infraestructura que estamos haciendo, en la aldea universitaria. Ahí está en la gran misión Vivienda Venezuela, en la gran misión Agrovenezuela, en los 2.600.000 pensionados. Ese es el petróleo que se ha visto reflejado en la vida de los venezolanos para construir un sistema que nos brinde felicidad. ¿Qué quieren ellos? ¿Desmontarlo? Ah, claro, ellos estaban esperando el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez, que aumentó la gasolina en un día en un 100%, que liberó todos los precios del mercado de la cesta básica, los productos primarios,
que eliminó los subsidios a la agricultura, que liberó el tipo de cambio, que la inflación se disparó un 100% en un año. Nosotros no vamos a desmontar el sistema y el modelo de protección del pueblo que el comandante Chávez, con tanto sacrificio, que entregó su vida para hacerlo, montó, porque una serie de burgueses quieren reconstituir lo viejo. Decía Antonio Gramsci que en esta situación, en esta transición, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en el claroscuro que esa situación genera, nacen los monstruos. Nosotros jamás le haremos caso a los monstruos, nosotros le haremos caso al pueblo que se ilumina con la esperanza, que se organiza para tener una patria consolidada, un país con soberanía y con seguridad alimentaria. Hacia allá vamos, y no hay nada en este mundo, Andrina, que señale ni que indique que nosotros vamos a tomar medidas neoliberales. ¿A qué medidas estamos tomando? ¿Qué política? Bueno, los precios justos, por ejemplo. Nosotros, ¿qué querían ellos? Que la harina de maíz precocida pasara de 7 a 40 para que el dueño de esa empresa que la hace tuviera una ganancia extraordinaria y pudiese explotar a sus trabajadores. No, es el precio justo que se colocó. ¿Por qué? Porque no se había revisado el precio en los últimos años. Y así con otros productos. Y el día, yo aquí tuve la oportunidad de compartir con Eduardo Rodríguez el 9 de diciembre, el día después de las elecciones plebiscitos donde arrasó la revolución, el debate, abrir el debate por instrucción del presidente Maduro sobre el precio de los combustibles líquidos, de la gasolina. Bueno, y se abrió el debate y está abierto. ¿Qué hicimos? Cumplimos con nuestra palabra, ahí está el debate. Y la mayoría del país, hasta sectores como Fedecámara, apoyan la adecuación del precio de la gasolina para poder cubrir los costos y para tener excedente para la inversión en la gran misión vivienda, en la gran misión alimentación, en las misiones educativas, en las escuelas bolivarianas, en las universidades venezolanas, en la seguridad social del pueblo, en la salud del pueblo. Para eso serían los recursos de cualquier aumento en los combustibles. Y si este debate está ganado y si la mayoría de la población, como usted dice, está de acuerdo con incrementar el precio de la gasolina, ¿por qué no se ha tomado esta medida? Porque la estamos estudiando con el pueblo y con los sectores productivos, porque hay distintas maneras de hacerlo. Se puede hacer de un sopetón un 100%, como lo hizo Carlos Andrés Pérez. Ese no es el estilo del socialismo. Queremos evaluar bien cuáles son los mecanismos, cómo proteger algunos sectores, cómo proteger el transporte público, cómo proteger a las personas. El principio del socialismo, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. ¿Pero qué se están midiendo? ¿Los costos políticos? En lo absoluto. La revolución no se mide por costos políticos. Queremos hacer científicamente un sistema de precios justos, de equilibrio de los precios en el país en todos los ámbitos. Vicepresidente, hay otro tema que se ha convertido en un reto para el Ejecutivo Nacional y es la lucha contra la desigualdad social y erradicación de la pobreza. ¿Cómo lograr estas metas sin hacer que el Estado tenga esa figura de paternalista que paraliza la productividad y la competencia? Con organización social y dirigiendo la riqueza del país hacia las grandes necesidades del pueblo. Aquí tenemos unos números, por ejemplo. Aquí está la pobreza en Venezuela. Según cifras oficiales de la Cuarta República, estaba en el 98, en 28, casi 29, en el 99, en 29% de hogares pobres en Venezuela. En este momento está en 19,6%, ha bajado 10%. Recibimos la pobreza extrema en un 11%, está en 5,5%, la mitad. Y allí, donde está la pobreza extrema, estamos instalando las bases de misiones, con su médico, con su maestro, con sus profesores, con las misiones allí instaladas, con su mercal casa por casa, salud, educación y alimentación fundamentalmente. Es decir, que este 5%, cuando lo midamos a finales del 2014, no va a ser 5,5%, va a ser menos, porque esa persona pobre ahora tiene salud, tiene alimentación, tiene deporte, tiene cultura, tiene educación y además vamos a hacer grandes corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para mejorarle la infraestructura, el sistema de aguas, de vialidad y sus viviendas. El tema de la seguridad y la salud, ¿por dónde quedan? Ahí está la salud, por supuesto. Grandes inversiones se han hecho en salud en este país. ¿Quién no ha ido, compañeros que están aquí técnicos, quién no ha ido a su módulo de salud de Barrio Adentro, al CDI, a hacerse un diagnóstico? Eso no existía antes, compañeros. El modelo que aquí fracasó y feneció y jamás volverá, estaba privatizando la salud, estaba privatizando la educación, estaba privatizando los servicios públicos, ya había privatizado CanTV, había privatizado industrias en Guayana, estaba por privatizar PDVSA, le estaba entregando
toda la renta petrolera a la burguesía y al imperio. Nosotros la hemos rescatado, somos un país independiente, un país soberano y redirigimos esos recursos hacia el bien común de nuestro pueblo. Vicepresidente, el tema de la seguridad que se ha vuelto transversal, no solamente para los sectores populares, sino para toda la población venezolana. ¿Cuáles son las acciones concretas que en corto plazo se van a tomar para combatir la inseguridad en Venezuela? El 80-85% de la población de Venezuela está en la franja norte costera. ¿Por qué? Porque la economía de puertos, de exportación del petróleo, de no industrializar, de no irnos al campo, de abandonar la agricultura, en el siglo XX el rentismo petrolero generó ese fenómeno. Nosotros lo estamos revirtiendo, estamos haciendo grandes proyectos de infraestructura y productivos en el eje norte llanero, en el eje Orinoco-Apure, planes nacionales para redistribuir mejor las ciudades, los centros de producción, para que vivamos de manera más holgada, con más universidades, con más facultad. Las grandes misiones y misiones están dirigidas a lo esencial, a lo estructural, al pueblo, a la educación, a su moral, pero además está la gran misión a toda vida de Venezuela, está el Plan Patria Segura, que está dando resultados extraordinarios, con la colaboración del pueblo organizado, de todas las policías. ¿Sabes dónde Patria Segura ha tenido muy buenos resultados? En el municipio de Baruta, del estado Miranda. Gracias allí a la coordinación con la Policía Nacional, con la Policía de Baruta. Bueno, no hay coordinación con la Policía de Miranda, ahí hay un desgobierno terrible, pero allí ha dado buenos resultados como en otros municipios del país, y a la luz de todo están los grandes esfuerzos que estamos haciendo para controlar el problema de la inseguridad, que es estructuralmente su origen está en la manera como se organizó el país y cómo se despreció a la población a la hora de ordenar el territorio en Venezuela. Hablando de orden y articulación, hay una declaración en la prensa nacional el día de hoy del secretario de UNASUR, Samper, quien hace un exhorto al presidente de la República para reactivar el diálogo. ¿Cree usted que esto es posible? ¿Se va a reactivar el diálogo con todos los sectores del país a partir de estos anuncios y estos cambios en el Ejecutivo? El diálogo es permanente. Nosotros jamás hemos roto el diálogo con ningún sector. El movimiento popular, el movimiento comunal en Venezuela, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, todos los ecologistas, los ecosocialistas, todos están en diálogo permanente con nosotros. Se debe referir el expresidente Samper, y saludamos su nombramiento en la UNASUR, al diálogo de la mesa política con la oposición venezolana, que se rompió porque no solo se levantaron, sino que los que se levantaron y a lo mejor podían volver a sentarse fueron destituidos, es decir, no tenemos interlocutor válido. Ojalá que ellos puedan generar una interlocución válida. Nosotros no nos hemos levantado del diálogo. Ahí en la mesa de la vicepresidencia yo puedo caminar 10 metros y sentarme en la misma silla donde los recibí muchas veces y volver a instalar con ellos y con cualquier sector político, económico, productivo, social de este país el diálogo necesario. Hablando de diálogo necesario, también había mucha controversia sobre el acceso a las divisas. ¿Cuál es la calificación que usted le da al nuevo sistema, al nuevo mecanismo que hay para la adquisición de las divisas? Si se ha de alguna forma acelerado las demoras que tenía el Ejecutivo para hacerlo, o cuál es el balance que tiene hasta la fecha. Mira, la creación del CENCOEX, del Centro de Comercio Exterior, no como sustituto, sino de verdad desplaza a Cadivi. Y el Cadivi aquel que fue perforado por la burguesía y que se llevó lamentablemente la divisa del pueblo para fines no productivos, para la ganancia, para la fuga del capital. La creación del CENCOEX ha sido un acierto del presidente Maduro absoluto. Estamos nosotros ahora tratando de hacer mucho más ágil, con un solo sistema para la adquisición de la divisa, donde los controles sean severos, el control previo y los controles posteriores. Estamos allí nosotros aplicando, mecanismos de análisis rigurosos de producción en el país. No te imaginas la cantidad de empresas que no se le ha otorgado divisas este año porque eran empresas de maletín, empresas que se le otorgaron divisas y no trajeron absolutamente ni un alfiler. ¿Y dónde están las denuncias de esas empresas? Ahí está, la Fiscalía las está procesando, no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos policía, nosotros levantamos los expedientes y le pasamos a los poderes, el poder del ciudadano y el poder judicial, los expedientes para que ellos los procesen, pero la aspiración nuestra es ver a esos empresarios y a esos funcionarios tras la reja, porque además quizá uno de esos analistas de algún ministerio o de Cadivi se gane una comisión por facilitarle un trámite a un empresario. Quizá él se gane 50.000 bolívares, pero lo que ese empresario obtuvo fueron millones de dólares para tener un negocio improductivo, que luego incluso con ese dinero lo metían en el mercado paralelo y al final los 50.000
Bolívar es que no se justifica porque la corrupción hay que extirparla del Estado venezolano y es producto del rentismo petrolero. No se pueden comparar quizás con los 50 millones de dólares que se metió el empresario al jugar con la divisa del venezolano. Nosotros vamos aquí a por todo el mundo, pero las cabezas de los mafiosos son las primeras que deben caer. Cambiando un poco de tema, hay reacciones el día de hoy acerca de lo que se ha denominado el Padre Nuestro de Chávez. Ya veíamos cómo un pronunciamiento, un comunicado de la Iglesia Cristiana calificaba esta oración como una profanación de las virtudes del cristianismo. El presidente de la República decía que era un poema y lo respaldaba. ¿Cómo interpreta usted esa oración o poema, cómo lo puedo llamar, del Padre Nuestro de Chávez? Mira, fundamentalmente, el arte siempre puede ser sujeta a crítica, constructiva o no, que le guste o no le guste a la gente. Entre gustos y colores no han escrito los autores. Pero a mí me preocupó profundamente que la iglesia de Jesucristo, de Pedro, la iglesia del Padre Francisco en Venezuela, esté emitiendo opinión por algo como eso. ¿Cómo violentar la religiosidad mágica del pueblo de Venezuela? ¿Cómo tratar de juzgar a un compatriota poeta, una compatriota poeta que desarrolla unas ideas alrededor de nuestra esencia cristiana? ¿Cómo juzgar eso? Eso es absurdo. Es como juzgar el canto a Bolívar de Pablo Neruda, o incluso Laureano Márquez hizo un hermosísimo credo en su momento, creo en la UCB, basado en el credo, que iba a salir por la iglesia porque no salió a condenar a Laureano Márquez en su momento, o a cualquier otro, a Miguel Ángel Asturias, que se inspiraban en nuestra esencia cristiana para generar poesía, lo mismo que ha hecho esa compañera que leyó esa oración. A mí la preocupación que me da es qué está haciendo la iglesia en Venezuela, cuán cerca o cuán lejos está de los problemas del pueblo, qué está haciendo por los pobres, están los sacerdotes yendo a la comunidad para darle fortaleza espiritual para esta lucha social a los pobres, o están ellos alejándose y en la cúpula, en la Macoya, viendo televisión para criticar cualquier cosa que se haga y para juzgar de manera inquisidora a una mujer que con su arte trató de animar un evento. Vicepresidente, ¿qué representa para usted la popularidad? Data Análisis en su último análisis asegura que el presidente Maduro ha perdido 35% de popularidad y también en este flash se refleja que el 80% de los venezolanos opina que la situación en el país es negativa. Mira, la burguesía siempre ha sido experta en ganar encuestas y al final nosotros ganamos las elecciones. Y por supuesto toda la información uno la toma, la analiza y uno a partir de esa información puede reevaluar algunos procesos. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde. Hemos sido víctimas de una guerra económica terrible, Andrina. Apenas el comandante Chávez anunció su enfermedad, el 30 de junio del año 2012 comenzó una guerra que llegó a un punto mucho mayor cuando el comandante anuncia su visita a La Habana para una cirugía y se despide del país aquel 8 de diciembre. Allí comenzaron, ahí están los indicadores, cualquier indicador económico que tú manejes, puedes ver cómo a partir de finales del 2012 se dispara la inflación, se dispara la especulación, se dispara la guerra contra la economía en Venezuela. Y a pesar de esa guerra económica, porque ¿qué creyó la burguesía y el imperio? Que sin el comandante Chávez vivo físicamente iban a poder con la revolución bolivariana. No podrán, porque Chávez está aquí en el corazón de todos los revolucionarios, de todo un pueblo, porque Chávez nos dejó un camino y una herencia y un destino ya marcado y nosotros vamos a ir adelante. Se equivocaron una vez más, por eso incluso hasta los Estados Unidos están recomponiendo las relaciones con Venezuela, porque ya se han dado cuenta que la revolución continúa con Chávez ya no físicamente, sino con Chávez espiritualmente y con la acción chavista del presidente Maduro. ¿De qué manera el gobierno estadounidense está recomponiendo estas relaciones con Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros enviamos al compañero Maximilian Arbeláez como encargado de negocios, ha sido muy bien recibido. También ellos han mandado un encargado de negocios que se reunió con el ex canciller Jagua y es bueno que se reúna ahora con el canciller Rafael Ramírez para que logremos los acuerdos mínimos. Siempre la política exterior de Venezuela es de buena voluntad y buenas relaciones con todos los países del mundo, con respeto mutuo. Y lo que le pedimos siempre a Estados Unidos es respétennos. Somos buenos socios comerciales, pero respeten nuestra soberanía y nuestra integridad. Yo nunca olvidaré cuando el comandante Chávez, una ex embajadora, Dina Rinac, fue a su oficina y le empezó a leer una cartilla, según el canciller de Estados Unidos, de qué tenía que hacer Hugo Chávez, aquel Hugo Chávez del año 99, y el comandante Chávez le dijo, pare eso ahí, señora, y se me va inmediatamente,
de este palacio, porque usted está hablando con el presidente de un país independiente, de una república soberana, y a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Bueno, le damos las gracias a Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bueno, de inmediato pase a Gualesca. Tengan todos feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Andrina. Así es, llegamos al final. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Feliz fin de semana también para ustedes. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A continuación,